Marcos 1:15, por favor. Marcos 1:15. Continuamos estudiando la doctrina de la salvación. Anteriormente tuvimos 50 clases de la doctrina de la persona, obra y estados de nuestro Señor Jesucristo, Cristología. En esta ocasión, desde hace 20 semanas, 20 temas, llevamos, hoy es el número 20, estudiando soteriología, que es la doctrina de nuestra salvación. Marcos 1:15 nos dice, hablando Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, y reconozca una vez más, como lo hicimos hace un momento, que estamos en las manos de Dios, que de ahí nadie nos puede quitar, ni arrebatar, ni mover, ni nada. Que por el contrario, estamos seguros de que esta palabra, y cada vez que vengamos a su casa, Él utilizará su palabra en nuestro hogar, en cualquier lugar donde estemos meditando, escudriñándola, la utilizará para que nosotros seamos moldeados a la imagen de Cristo. No queremos conocimiento vano, Señor, no queremos únicamente información en nuestra mente. Podríamos caer en el extremo de ser eruditos sin ser salvos, sin ser como Cristo. Nuestra oración es que utilices esta información y este conocimiento para hacernos cada día más como Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Padre, te decimos. Amén. El día de hoy vamos a estudiar la fe. Es el primer tema de la fe. Vamos a verla en dos partes. Ya lo entendimos en las clases anteriores. 2 semanas estuvimos hablando, 2 clases estuvimos hablando acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento Dios lo produce en los seres humanos, pero entendimos algo, que el arrepentimiento siempre va acompañado ¿de qué? De la fe. Lo acabamos de leer. Jesús les dice cuando comienza su ministerio: arrepiéntanse y ¿qué más? Y crean y ejerzan esa fe. El arrepentimiento siempre va acompañado del elemento llamado fe. El arrepentimiento es la parte que le da la espalda al pecado, que no quiere caminar más en pecado, que quiere o que decide cambiar la vida y dejar de ir por el camino de perdición. La fe es la otra cara, es el volverse hacia Dios, es caminar por el camino de perdón y salvación que el Señor nos ofrece. Por eso es que arrepentimiento y fe siempre van juntas. Arrepentimiento, le doy la espalda al pecado; fe, camino hacia Jesucristo. Siempre van de la mano, no hay más caminos. Vamos entonces a estudiar la fe, pero vamos a estudiarla desde el punto de vista soteriológico, porque anteriormente la hemos visto en los discipulados, pero desde un punto de vista general, desde un punto de vista para la vida del cristiano. Y hemos dibujado aquí la cruz de la fe, y la fe es cierta, es espiritual, es positiva, pero eso es para nuestro caminar o para nuestra vida. De hecho, definimos la fe como mis ojos espirituales, lo que me permite ver lo que la realidad no me deja ver. Ahora no, ahora vamos a ver la fe únicamente en el contexto de nuestra salvación. Vamos a ver en estas 2 clases sus características desde ese prisma, desde la perspectiva de la salvación monergista. Vamos a comenzar definiendo la fe con respecto a la salvación. De ahí vamos a saltar a las citas bíblicas que nos respaldan y se va a ir abriendo más el panorama. Y cuando veamos los elementos de la fe, vamos a terminar por entenderlo. La fe con respecto a la salvación se define como sigue. Es la adhesión individual, que yo me adhiero, que yo me tomo individualmente, no como grupo, sino como persona, individualmente, a la persona, a la doctrina y a la obra de Cristo. Ponga mucha atención, se lo dije el domingo pasado, no basta únicamente con creer en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, todavía Juan haciendo la aclaración en Juan 7:40, de que esto dijo del Espíritu que había de venir, porque aún no había sido glorificado el Señor, porque todavía no había una obra en la cual creer.
Tú te debes de adherir individualmente a la doctrina de Cristo, a la obra en la cruz de Cristo y a la persona de Jesucristo. Pero esta fe es basada en la convicción de que Dios es fiel a sus promesas y de que el Espíritu Santo te da esa convicción en tu corazón. Los siguientes pasajes nos van a aclarar más ese concepto. Vamos rápidamente. Marcos 1:15 ya lo leímos. Juan 1:12. Vamos a ver 6-8 pasajes que nos van a aclarar esto. ¿Qué es la fe? Conforme a la soteriología, la adhesión individual, que tú te adhieres a la persona, doctrina y obra de Cristo. Pero tú te adhieres sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Y tú te adhieres reconociendo que el Espíritu Santo fue quien te dio esa fe en tu corazón. Marcos 1:15, Juan 1:12, perdón, Marcos 1:15 ya lo leímos. Mas a todos los que le recibieron, a los que tienen fe en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Y ellos le dijeron: ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 4:5. Cuando encontramos la palabra creer en el Nuevo Testamento, por lo regular viene del griego pisteo, que se traduce creer o fe, cualquiera de las dos. Pistis, pisteo, se traduce como fe o como creer. Romanos 4:5 dice la Biblia: mas el que no obra, sino que tiene fe en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos tenido fe en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo te está diciendo: tu salvación viene por fe, no por portarte bien. Efesios 2:8 lo confirma ahí el apóstol Pablo. Efesios 2:8. Porque por gracia son salvos. ¿Por medio de qué somos salvos? De la fe en la persona, en la obra y en la doctrina de Jesucristo. Por medio de la fe, y esto no es de ustedes, ni la fe ni la gracia, ambas son un don de Dios. Primera de Timoteo 1:15. Se da cuenta, las ordeno en orden cronológico ascendente, las citas. Entonces, para que no esté regresándose 3 hojas, adelantándose 6, siempre procuro ordenarlas para que vaya hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si es esta, primera de Timoteo 1:15. Segunda de Timoteo 1:12. Es que era desde el 14, pero por la gracia de nuestro Señor tengo fe en esta palabra. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién tengo fe, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito o mi vida para aquel día. Y por último, Hebreos 11:1.
Hebreos 11:1. Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos en varios textos, pero sobre todo en el último texto que acabamos de leer de Hebreos 11:1, vemos que se describe la fe como una seguridad. Esto nos remonta al sentido que tienen los hebreos del concepto de la fe. La palabra fe en hebreo es emuná, que se transliteró, como lo he dicho otras veces, en la palabra amén, y que usamos para decir que estamos de acuerdo o que tenemos una seguridad de algo. Para los judíos, la fe era una fuerte seguridad, era una convicción a la cual se adherían fuertemente. Por eso cuando ellos tenían una convicción y era mencionada por la Torá, ellos decían amén. Era la manera de decir: yo me adhiero a eso que estás diciendo porque lo creo con todo mi corazón. Por lo tanto, la fe personal no es otra cosa que una confianza absoluta con la que el pecador se toma fuertemente a la fidelidad de Dios. Nos tomamos a la promesa de que Él nos justifica en Cristo y nos vuelve sus hijos. Regrese a Romanos 4:5 y ahorita con el siguiente cuadro se va a abrir más el panorama. La fe, ¿qué es la fe en el sentido soteriológico? Es una confianza de que yo soy pecador, ya me di cuenta, lo entendimos la semana pasada cuando vimos el arrepentimiento. ¿Qué te muestra el arrepentimiento? Que tu naturaleza o te da, abre los ojos y te das cuenta de que eres pecador en toda la extensión de la palabra. La fe te muestra que eres pecador, pero te da una confianza absoluta de que Dios es fiel y de que en Cristo te quita el estado de pecador y te pasa a un estado de justificado o de salvo. Romanos 4:5 dice, la segunda parte, sino que tiene fe en aquel que justifica al impío. Y esa fe, la confianza fuerte que tengo en que Dios me ha justificado, me es contada ¿por qué? Por justicia. Eso es lo que es la fe en el sistema soteriológico. Con base en este concepto, podemos ver que la fe tiene tres elementos, y aquí se va a ir abriendo más. El elemento, nuevamente vemos, volitivo. Elementos de la fe. Inciso A, el elemento volitivo. La fe tiene tres elementos. El primero, el elemento volitivo. ¿Sí se acuerdan lo que significa volitivo? De la voluntad, que te mueve tu voluntad. Este elemento quiere decir que nuestra voluntad se adhiere a Dios por medio de Cristo, en virtud de que Él nos ha dado su gracia, porque también la fe es un don de Dios. Esto implica recibir a Cristo en nuestras vidas y entregarnos por completo a Él, que nos sometemos a su voluntad, que nos sometemos a su palabra, que nos sometemos a su gobierno. Por eso es que el cristianismo verdadero es seguir a Cristo. El verdadero cristianismo es seguir a Cristo más que únicamente tener un cuerpo de doctrina. No me malinterpreten, no estoy diciendo que no debemos tener doctrina, pero hay mucha gente que tiene un buen cuerpo de doctrina, pero que no sigue a Cristo. El cristianismo verdadero es movido en su voluntad. Tu voluntad te lleva a seguir a Cristo. No solamente a unos principios doctrinales, pero cuando sigues a Cristo, te adhieres a unos principios doctrinales. Por eso es que bíblicamente la fe viene al corazón del creyente, porque es el centro de nuestra vida y de aquí se mueve nuestra voluntad. Romanos 10, 9 y 10.
Y esto lo hemos visto muchas veces y está ahí en nuestras mantas de ahí atrás. No solamente es ortodoxia, también es ortopraxis y ortopatía. Puedes tener la ortodoxia completa, puedes tener el cuerpo de doctrina más puro que hay en la vida, pero no seguir a Cristo. De nada te sirve. Para tener una fe viva, una fe salvífica, hace falta un elemento volitivo. No solamente tener la mente llena de conocimiento, pero no seguir a Cristo. Seguir a Cristo, eso implica muchísimas cosas. Tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirle. Esto lo vimos en el tema de la vida crucificada. Lo vamos a ver los que ya estamos tomando el discipulado en las tardes. Romanos 10, 9 y 10. Por eso la fe se da en el corazón. Y Romanos 10, 9 y 10 toma otro sentido más que hacer una oración. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu voluntad es movida a seguir a Cristo todos los días de tu vida, podemos parafrasearlo así, que el Señor, que Dios levantó de los muertos a Jesús, entonces estás dando fruto ¿de qué? De que eres salvo, dice aquí la Escritura, porque con el corazón tu voluntad se es movida y cree para justicia, y tu boca confiesa lo que tu corazón y tu voluntad creen. El segundo elemento es el afecto emotivo. Ese es el sentimiento de creer en alguien porque estás convencido o persuadido. En este sentido, la fe implica una devoción amorosa y da como resultado una nueva disposición de los sentimientos, de los cuales también el corazón es la sede. O en otras palabras, sería sentimientos religiosos. Y se acuerdan que me he dicho en los discipulados, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Hay varias situaciones y la primera de ellas es que el mensaje de la cruz, ¿qué pasa? Traspasa nuestro corazón. Antes veíamos la pasión de Cristo y a lo mejor sentías feo porque decías, ¡ay, cuánta sangre! Pero ahora ves películas como esa, ahora piensas en la crucifixión, ahora piensas en pecar y ya eso provoca en ti, ¿qué? Emociones, provoca en ti afectos, provoca en ti situaciones emocionales que antes no tenías. ¿Cuántos se sienten bien cuando no vienen a la iglesia y tienen tiempo de venir? ¿Por qué no? Porque ya la fe se hizo un elemento afecto emotivo. Ya tú, y antes de que fueras cristiano y no venías a la iglesia, ¿por qué no te sentías mal? ¿Verdad? Hasta veías y decían, ¿a dónde vas a la iglesia? Le decía yo a mamá, ay Dios, ¿cómo te gusta el perder tu tiempo? Bueno, ay, que Dios te acompañe. Y ahora, ¿qué sientes en tu interior? Tus emociones, tus afecciones y emociones fueran movidas, ahora tienes sentimientos religiosos. Es el cumplimiento de la promesa de Dios de darnos un corazón nuevo. Salmo 119, 32 y Ezequiel 36, 26. O al revés, ¿cuántos se alegran de poder venir a la casa de Dios? Pero antes, cuando no venía, o cuando venías a fuerzas, cuando te traían de joven a fuerzas, os van a decir que soy el único, ¿verdad? Antes, cuando te decía tu mamá, vamos, si no, no te hay nada en la semana, ¿eh? Ya venías y híjole. Ahora, ¿por qué sientes esa emoción y dices, Señor, ahora entiendo lo que dice el salmista, yo me alegré con los que me dijeron a la cara? ¿Por qué hay esa alegría? Porque hay sentimientos religiosos, porque el primer elemento es tu voluntad movida, el segundo elemento es un sentir, un corazón que se vuelve religioso. Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches, cuando hagas más grande y cambies, ¿qué? Mi corazón. Ezequiel 36, 26. Por eso le dije, a lo mejor la definición estuvo un poquito, ¿cuál tiempo, con qué se come? Pero ya vamos viendo esto y ya se va abriendo un poquito más el panorama. Y ya se va dando cuenta que su voluntad fue cambiada porque usted sigue a Cristo. Ya se va dando cuenta que sus emociones, sus afecciones fueron alteradas porque ya tiene sentimientos religiosos.
Pero esto no es algo que a Dios le haya tomado por sorpresa. Él lo profetizó cientos de años antes. Ezequiel 36:26 nos dice: les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, vaya, el corazón pecaminoso, y les daré un corazón que tenga afecciones, que tenga emociones, que tenga sentimientos religiosos. Este es el elemento que también nos hace darnos cuenta de nuestra miseria y nos deja ver la inmensa misericordia de Dios. Pero este despertar de nuestras emociones religiosas, si no va acompañada de seguir a Cristo, de nada es, únicamente será una conversión engañosa. El tercer elemento es el intelectual objetivo. Y es el que nos permite adherirnos a la verdad. Juan 11:26. Jesús le pregunta a Marta, y esa pregunta se extiende a todos nosotros. Juan 11:26. Ya lo tenemos, dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mucho ojo en esto, ahorita oraban algo parecido y tiene mucho que ver. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Y qué pregunta después el Señor? ¿Crees esto? ¿Tienes fe en esto? Este elemento es por el cual nos adherimos a la verdad. El conjunto de enseñanzas reveladas específicamente acerca de nuestra salvación y que son parte de nuestra vida cristiana se convierten en nuestro nuevo criterio y en nuestros nuevos valores personales. Adquirimos con este conjunto de enseñanzas una nueva motivación, que es lo que nos infunde fuerza cada día. Hebreos 11:26 y 27. El elemento intelectual objetivo es el que me permite adherirme a la verdad, y eso se vuelve mi motivación para vivir todos los días. Ahorita en la oración escuchaba, por eso les decía, es una bendición que oremos todos, que todos levantemos la voz, porque nos edificamos mutuamente. Y escuchaba que algunos de ustedes decían: Señor, gracias por el año que acabó, y si el año que viene estamos, gracias Dios, y si no estamos, gracias Dios. Este es el elemento intelectual objetivo. Tienes una motivación para vivir. Señor, si estoy aquí, es gracias a ti, y si no estoy aquí, es porque ya estamos donde decían, contigo allá arriba. Entonces, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo un objetivo de vida basado en mi intelecto. Yo tengo algo a lo que me agarro con todas mis fuerzas y digo: Señor, tú eres mi motivo para vivir, para despertar, para hacer. ¿Cuántos tienen eso en sus vidas? Si tienes eso en tu vida, entonces tienes los tres elementos de la fe. Pero si eres de los cristianos que dicen: otro día, pues saber cómo nos va. Entonces a lo mejor eres anémico, desnutrido, tirándole anoréxico, muriéndote de hambre. Hebreos 11:26 y 27. Perdón, no he ido a la cita, aquí está ya. Nos recuerda esto, nos da el ejemplo. Dice, desde el 25, hablando de Moisés: escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Igual nosotros escogemos vivir con Dios que pecar. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto fue movido y tenemos un objetivo, una motivación que se llama Cristo. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, el ser, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el sinónimo de vituperio? ¿Perdón? Burlado, sí, es que hay otra que les había dicho, cuando te dicen de cosas, vaya,
insultado, insultado, se me van las palabras, ya la edad ya no me deja mucho, ténganme paciencia. Tenemos por mayor riqueza ser insultados con Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En palabras más entendibles, nuestra mente tiene siempre presente un objetivo: estar con Cristo. Cristo se vuelve tu motivación, Cristo se vuelve tu gozo, Cristo se vuelve tu galardón. Estar con Cristo en la eternidad, porque eres salvo, se vuelve diariamente tu aliento y tu motivación de vida. Al igual, este elemento sin los dos anteriores se vuelve nada. Lo que le dije al principio, en la definición soteriológica de fe, se resume en estos tres elementos. La fe salvífica es la fe soteriológica, el elemento volitivo, que significa seguir a Cristo, no nada más tener un cuerpo de doctrinas, sino también tener una vida que sigue a Jesucristo. El elemento afecto emotivo, que empiezan a surgir en ti sentimientos y emociones religiosas, y donde antes no sentías misericordia, sientes misericordia, y donde no te sentías mal por pecar, sientes mal por pecar. Y el elemento intelectual objetivo, que tu mente se adhiere a las promesas de Dios, y eso se vuelve tu motivación para vivir todos los días. Además, teológicamente hablando, y por eso vamos a terminar hoy, la fe, o podemos distinguir 5 tipos de fe. Préstenme algo para borrar, por favor. Según el Nuevo Testamento, creo que no traje mi de este. Alguien quítese su suéter, por favor. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Aprovechamos. ¿Hay dudas? ¿No? ¿Sí? Gracias, hermanita. Perfecto. Si vamos bien, entonces, ahora, conforme a la palabra, ¿usted tiene fe en Cristo o únicamente le gusta venir a la iglesia? ¿No le gusta ni venir a la iglesia? No, ya desde ahí empezamos mal. Examínese personalmente, y una fe que salva debe de tener estos 3 elementos: su vida transformada porque sigue a Cristo, sentimientos y emociones religiosas, ya no es lo que era antes, y el último, una motivación, y te adhieres a Cristo como motivo de tu vida. Teológicamente hablando, hay 5 tipos de fe. Pues número 1, tipos de fe. Fe histórica. Histórica, no histérica. Histórica. Ya ves, si la fe también se enoja, yo por qué no. Histórica. Esta fe consiste en aceptar los hechos y en las verdades que vienen aquí en la Escritura. Mucha gente lo hacemos, ahorita lo vamos a entender bien. Consiste en aceptar hechos y verdades de la Escritura como se conoce y se acepta cualquier serie de hechos históricos en los cuales no te involucraste personalmente. ¿Alguno de nosotros vivió los hechos de aquí? No, pero también hay hechos, por ejemplo, de que en 1810, el 15 de septiembre, Miguel Hidalgo y Costilla tocó la campana. ¿Nosotros vivimos eso? Tampoco, también lo aceptamos por fe, porque no estuvimos ahí. Este tipo de fe resulta de la tradición, yo veo que siempre lo hacen así, de la enseñanza, me enseñaron a hacerlo así, o del estudio propio, yo he visto que se hace así. Y a pesar de que puede tener toda la ortodoxia correcta, de nada sirve si no te lleva a un cambio de vida en el corazón. El segundo tipo de fe es el don de fe, no don de fue, don de fe. Es un don otorgado por el Espíritu Santo para obrar milagros
como las sanidades. Primera de Corintios 12, 9 y 10. Ya después hablaremos acerca de los dones milagrosos, de los 9 dones que da el Espíritu Santo, conforme a Primera de Corintios 12 y 14. Los dones vocales, los dones de poder, los dones de revelación. Creo que nunca los voy a olvidar, era lo único que me enseñaron en el pentecostalismo. Y vamos a ver si están activos o no. Lo que sí es un hecho, que en el primer siglo estuvieron activos, eso sí es indiscutible. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios 12, 9 y 10, a otro, hablando de dones, a otro se les da el don de fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretaciones de lenguas. Este don, el don de fe, obraba sanidades, milagros, prodigios. Era traer lo natural, lo espiritual o lo natural. Trágicamente, el don de fe muchas veces está desligado de la fe que salva. Mateo 7, 22 y 23. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que aunque tú vieras a una persona que tenga el don de fe, que lo dudo sinceramente, no significa que es salvo o que lo tengas que seguir. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces el Señor les va a declarar: nunca los conocí, apártense de mí. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad, porque nunca tuvieron una fe salvífica. Número 3, la fe oportunista, que es una fe temporal. Es una cierta persuasión del Evangelio acompañada de ciertas emociones, pero que no tiene raíces verdaderas en el corazón. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la perseverancia de los santos y vimos que había gente, que va a haber gente que parece salvo, pero que estuvieron con nosotros, pero no se quedaron con nosotros? ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Ellos son los que tienen la fe oportunista o fe temporal, que parece que creyeron, pero nunca terminaron de creer. ¿Por qué? Porque no hubo verdaderas raíces en el corazón. Su corazón nunca fue un corazón regenerado. Mateo 13, 20 y 21 y Hechos 8, 13. La parábola del sembrador los describe. Dice: hay gente que llega a la palabra y entra, pero como no tiene profundidad, lo sale y de volada se quema. Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y aquí lo vamos a poner entre paréntesis, y parece que es nuestro hermano y viene a veces a la iglesia y tú lo ves que ya parece que es cristiano. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y cuando viene aflicción o persecución o pruebas, cuando Dios ya empieza a moldear tu carácter con la palabra, luego ¿qué pasa? Y se van. Ya no quiero nada, y esos cristianos, y a mí no me prometieron eso, y yo mejor me regreso al catolicismo y cosas así. Escuchas de ese tipo de personas, porque tuvieron solamente una fe oportunista. Y ¿cuál les dije? Hechos 8:13. Ya después en su casa leen la cita de Juan 2:23 al 25, o escucha la predicación de Juan 2:23 al 25. En Hechos 8:13 habla de una persona, Simón el mago. Ahorita léalo a alguien fuerte, por favor, que dice que cree. En ese momento vio y creyó, pero después, cuando vio que podía ganar dinero con el Evangelio, su creencia, nos damos cuenta que solamente era oportunista. Fuerte, léelo, Ángel, por favor. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe.
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así es. Dice que Simón creyó, tuvo fe, pero después ¿qué hizo? Oye Pedro, ¿cuánto por el don del Espíritu? Mira, yo te doy una lana, con eso voy a armar mis campañas, voy a ganar. Como no tienes idea, cualquier parecido con Maldonado, Cash Luna y compañía no es coincidencia, es el mismo espíritu de simonismo realmente el que opera en ellos. Número 4, fe de conciencia cierta. Esta es la fe para la vida cristiana. Fe de conciencia cierta, o en otras palabras, la fe para vivir la vida cristiana. Es la seguridad de que nuestra conciencia está obrando con respecto al Evangelio. Es la seguridad de que vivimos en la voluntad de Dios. Es llamada así porque Romanos 14:23 dice que lo que no haces con fe, ¿qué dice que es? Es pecado. Entonces, esta fe es la que hemos estudiado en los discipulados, una fe de conciencia cierta, le llaman ciertos teólogos. Y por último, la fe salvífica, que tiene los elementos volitivo, emocional e intelectual. La fe salvífica, que tiene los tres elementos: volitivo, afecto emotivo e intelectual objetivo. En la próxima clase nos vamos a meter más acerca del concepto neotestamentario de la fe salvífica. ¿Dudas hasta aquí? Acuérdense, son clases. Yo creo que el próximo año vamos a cambiar un poquito el formato de las clases. No creo, vamos a cambiar el formato de las clases y lo vamos a hacer como lo hacemos con los discipulados. Veo que muchos traen su cuaderno, gloria a Dios. Ya vamos a traer cuaderno y lo vamos a hacer igual que con los discipulados. Apunte, le dicto, copie y le dicto, para hacerlo dinámico como los discipulados. Veo que los discipulados son más dinámicos, nos quedan un poquito más grabadas las enseñanzas. Entonces sí, voy a seguir escribiendo y haciendo los cuadros sinópticos, etcétera, aquí, pero ya también traiga su cuaderno, su pluma, su Biblia, póngale ahí una portada que diga soteriología y cada vez que le diga apunte, la fe es esto, lo otro, lo aquello, para podernos adentrar un poquito más. Si no tiene dudas, vamos a hablar. Vamos a dar gracias a Dios, como le he dicho, porque no solamente es conocimiento en nuestras vidas, sino un conocimiento que nos lleva a enraizarnos más en la obra de Jesucristo. Hoy entendimos que nuestra fe, si nos va a salvar, vaya, la fe que Dios nos dio, tiene tres elementos. Tu voluntad debe de ser cambiada, transformada. Hay fruto en tu vida, sigues a Cristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y cada vez que llegan las encrucijadas y cada vez que llegan las bifurcaciones, dices: Señor, descanso en ti, hago tu voluntad o haces tu propia voluntad. Porque si tú crees que eres salvo, pero tu voluntad no ha sido cambiada, déjame decirte que ya empezaste mal. El segundo elemento, tus emociones. Allá tienes emociones religiosas dentro de ti. Y no me refiero a que te quieras golpear el pecho en todo momento, sino a que te ves como pecador y ves a Jesucristo como tu único Salvador. No hay más, no hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro método. Ya tienes esos sentimientos y emociones en tu corazón de que cuando pecas te sientes mal, cuando no vienes a la iglesia te sientes mal, cuando vienes a la iglesia te alegras de estar en la casa de Dios. Si es así, ya tienes el segundo elemento. Pero también debes de tener el tercer elemento, que es el objetivo. Tu intelecto movido, totalmente agarrado a la palabra de Dios, a sus promesas. Que Cristo sea la motivación de cada día de tu vida. Y como decían mis hermanos y hermanas en la oración hoy: Señor, si acabamos el año contigo, gloria a Dios. Y si nos llamas a tu presencia, gloria a Dios. Eso significa que Cristo se ha vuelto el motivo de tu vida. Que el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esos son los tres elementos de la fe que salva.
No puede ir uno y dos no, dos sí y uno no. Ha de tener los tres elementos. Todo lo que Dios hace es perfecto. No lo podemos desgajar ni irnos a los extremos. La próxima clase vamos a ver los errores que se han dado con respecto a la fe por no estudiarla correctamente. Hoy, Señor, queremos salir de aquí movida nuestro corazón, enraizado, fuertemente adherido, Señor, con convicción, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, siempre agarrados, siempre tomados fuertemente de Jesucristo, de su persona, de su doctrina, pero sobre todo de su obra de salvación.